Hi everybody, today's Wednesday, Hola a February todos, hoy es miércoles 11 de febrero de 2026 y nuestro querido amigo, nuestro hermano Scott Ritter está aquí con nosotros. Bienvenido, Mike. Gracias por invitarme. Y déjame empezar, Scott. Sabemos que Netanyahu está en Washington. Habló con Donald Trump y va a seguir hablando y negociando, presionando a la administración Trump hacia, bueno, no sé si podemos llamarlo una nueva guerra, un nuevo conflicto o simplemente una escalada en Oriente Medio. Pero antes de llegar a eso, muchos en nuestra audiencia deberían entender lo que está ocurriendo al otro lado del pasillo. Ya sabes, me refiero a los medios de comunicación tradicionales. ¿Cómo están retratando la situación, el conflicto entre los dos partidos? Esto es lo que se dijo en Fox News, Scott. Here is what was said on Fox News, Scott. Trabajamos estrechamente con nuestros aliados israelíes y vimos los resultados de ello en la guerra de 12 días del año pasado, cuando los iraníes quedaron completamente indefensos, tanto frente a los estadounidenses como frente a los israelíes. Y siguen estándolo, y lo saben. Así que ya sabes, con el Abraham Lincoln en la región, con el George H.W. Bush acercándose, y con todos los sistemas Patriot y THAAD adicionales que hemos desplegado, estamos realmente preparados para cualquier cosa. Luego, todo depende un poco de los iraníes. El presidente también está hablando con ellos. Tiene una propuesta para ellos. Sin armas nucleares, sin apoyo a los terroristas y una reducción de misiles. Si la aceptan, de acuerdo. Si no, entonces él está preparado. Yeah. Pero antes de continuar, por favor, dale al botón de me gusta. Nos ayuda a llegar a más gente. Scott, ya sabes, cuando se trata de volver a la guerra de los 12 días, en mi opinión, si algo ocurriera ahora mismo, el punto principal, el punto fuerte de ambas partes, sería su poder ofensivo, no su poder defensivo. En ambos lados se percibe una especie de fragilidad a la hora de defenderse del ataque, ya sea en lo que respecta a los cazas o a los misiles. ¿Cuál es tu interpretación de la situación, West Ambos? What is your understanding of the current situation between the two? Well, first of all, Israel didn't win the 12-day war. Bueno, ante todo, Israel no ganó la guerra de 12 días. Israel lanzó un ataque sorpresa muy traicionero, utilizando la diplomacia estadounidense como cobertura. Se suponía que sería el golpe de gracia, el golpe maestro de Israel, pero no funcionó. Además del poder aéreo que se empleó, también llevaron a cabo amplias operaciones encubiertas con drones, una enorme red de drones operados por agentes que causaron muchos daños a objetivos iraníes. El gobierno iraní fue capaz de recuperarse muy rápidamente, de afirmar su control no solo sobre los asuntos políticos internos, sino también sobre su ejército, de volver a poner en marcha las Fuerzas Armadas y de iniciar casi de inmediato operaciones de contraofensiva contra Israel que se mantuvieron durante todo el conflicto. Cuando la guerra llegó a su conclusión, los misiles iraníes eran capaces de alcanzar cualquier objetivo en Israel que quisieran. Y los iraníes lo demuestran cada día. Los israelíes, por otro lado, la gente dice que no fue una guerra defensiva. Estoy bastante seguro de que oíste hablar de esto mientras estabas en Irán, cuando la Fuerza Aérea iraní aún volaba. Hacia el final de la guerra, se enfrentaban a aeronaves israelíes con radar. Conseguían un bloqueo de radar, y eso hacía que los aviones israelíes interrumpieran su ataque. Así que la capacidad de Israel para atacar a Irán se degradó significativamente, mientras que la capacidad de Irán para atacar a Israel siguió aumentando. Por eso, Israel suplicó a Donald Trump que lo involucrara en el conflicto. Y así lo hicieron. Así que, desde el principio, el análisis es fundamentalmente erróneo. Irán resultó dañado, por supuesto, cualquiera lo estaría. Quiero decir, vete a dormir por la noche y deja que otra nación te golpee con toda su fuerza, y dime cómo te sientes. Pero además, fíjate en las manos de Benjamin Netanyahu hacia el final de la guerra de 12 días. Le tiemblan al darse cuenta de lo que le está ocurriendo a Israel y de que no hay defensa posible. 2 portaaviones. Ahora bien, el Abraham Lincoln y el George W. Bush son portaaviones modernos, pero quiero recordar a la gente que en la Guerra del Golfo,
la Operación Tormenta del Desierto, desplegamos 6 grupos de combate de portaaviones para enfrentarnos a Irak. Irak tiene una cuarta parte del tamaño de Irán. Irak tenía 19 lanzadores de misiles móviles. No pudimos destruir ninguno de ellos, ni siquiera con 6 portaaviones y miles de aviones de la Fuerza Aérea desplegados en la región. Irak nunca amenazó las bases aéreas desde las que despegábamos, ni los portaaviones desde los que lanzábamos los aviones. Eso es completamente diferente de la situación que tendría Estados Unidos si atacáramos a Irán. Cada base aérea que lanzara aviones contra Irán sería atacada, y los portaaviones serían perseguidos. Que Irán pudiera o no hundirlos es otra cuestión completamente distinta. Pero la idea de quedarse ahí, haciendo agujeros en el océano, lanzando y recuperando aviones sin ningún temor, es absurda. No tenemos suficientes aviones. Irán tiene. No pudimos ni siquiera detener 19 lanzadores que dispararon 49 misiles contra Israel. Irán lanzará cientos de misiles al día contra Israel, y no hay nada que Israel pueda hacer para detenerlos. Esto es una fantasía, pensar que la presión o lo que sea cambiará eso. Y voy a insistir en este punto todo el día. ¿De acuerdo? De acuerdo. No existe tal cosa como la diplomacia cuando hablamos de Estados Unidos e Irán. Es un subterfugio. No hay ninguna solución diplomática aceptable para Estados Unidos que no sea un cambio de régimen. Permítanme repetirlo una vez más para que la gente lo entienda. No hay ninguna solución diplomática aceptable para Estados Unidos que no sea un cambio de régimen. La política de Estados Unidos hacia Irán, hacia la República Islámica, es la misma política que tiene Israel, que la República Islámica es malvada y debe desaparecer. Fin de la historia. La gente tiene que prestar atención a los detalles. El 50% del equipo negociador estadounidense, en realidad el 100%, es sionista, pro-israelí. Steve Witkoff, Jared Kushner. ¿De acuerdo? Es como si Netanyahu estuviera sentado en la mesa. Es lo mismo. Ahora mismo se están reuniendo con Netanyahu. Todos los sionistas de la administración estadounidense se están reuniendo con Netanyahu porque es una gran camarilla sionista. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Jared Kushner, que se supone que debería estar ahí diciendo, mira, mi padre va en serio, podríamos evitar una guerra, fue a negociar con Irán después de reunirse con figuras de la oposición iraní en Estados Unidos para formar un nuevo gobierno. Está formando un nuevo gobierno mientras hablamos, porque la política es el cambio de régimen, no la coexistencia pacífica. No hay ningún acuerdo que pueda hacerse con Estados Unidos, ninguno en absoluto. Y creo que Irán lo reconoce. Irán está cumpliendo con las formalidades de la diplomacia en este momento. Pero ya sabes, solo quiere dejarle algo claro a Estados Unidos. Irán debe deshacerse de sus misiles, especialmente de aquellos que pueden alcanzar Israel. Si Irán se deshiciera de sus misiles, especialmente de los que podrían alcanzar Israel, hoy no existiría Irán. No existiría. Lo único que permite que Irán siga existiendo son los misiles que tiene y que pueden alcanzar Israel. Así de estúpido es. Quiero decir, sé que la gente tiene que ser diplomática, yo no lo soy. Así que te lo voy a decir directamente. Si eres iraní y crees en algo de lo que dice Estados Unidos, eres estúpido. Y pido disculpas si te estoy insultando, pero eres estúpido. Y si estás en el gobierno, probablemente deberías ser expulsado del gobierno. Muy bien. Si eres ministro de Asuntos Exteriores y crees que vas a conseguir un acuerdo, dimite. Si eres presidente y crees que Estados Unidos cumplirá su acuerdo, dimite, porque no lo haremos. Queremos destruir Irán. Queremos eliminar la teocracia del poder. Eso es todo. No hay un plan B. El asunto nuclear es solo una excusa. Sabemos, mira, lo dijo Tulsi Gabbard, sabemos que Irán no está produciendo un arma nuclear. Lo sabemos. Y sabemos que sea lo que sea que estuvieran haciendo con ese uranio enriquecido al 60%, hoy no lo están haciendo, porque atacamos suficientes instalaciones, causamos suficiente daño como para interrumpir esos procesos. Pero Irán no lo está persiguiendo.
Nima al-Khurshid lo dejó claro. Dijo, tenemos misiles. Pekeshkian made it clear. He said, we have missiles. We don't need nuclear weapons. Our deterrence. No necesitamos armas nucleares. Nuestra disuasión son nuestros misiles. Volviendo a ese punto, Irán no va a negociar la eliminación de sus misiles. Así que esto no es más que un ejercicio de frustración desde mi punto de vista, por todas las mentiras que se están contando. Nadie en Estados Unidos, si eres un periodista estadounidense y hablas de la posibilidad de un acuerdo, eres un mentiroso. No eres periodista, eres un propagandista. Porque hay demasiados asuntos pendientes. ¿Por qué Jared Kushner se reúne con la oposición? ¿Por qué Marco Rubio amenaza a todos los estadounidenses en Irán para que se marchen? Supongamos que Scott Ritter fue a un festival, y yo estoy allí ahora, pero entonces Marco Rubio dice, tienes que irte ya, amigo, o refugiarte donde estés, y tienes que encontrar la forma de salir de allí ahora mismo. Or shelter in place, and you got to find a way out of there now. Why? Well, the implication is we're getting ready to bomb. ¿Por qué? Bueno, la implicación es que nos estamos preparando para bombardear. Y entonces Jared Kushner y Steve Witkoff, los dos sionistas, van al Abraham Lincoln. Dejan la mesa de negociaciones, van al Abraham Lincoln y pasean como unos turistas, como si, estoy bastante seguro, la Guardia Revolucionaria iraní hubiera tenido que ir a cambiarse los pañales. Estaban así de asustados. Quiero decir, Steve Witkoff y Jared Kushner, dos de los hombres más viriles que jamás hayan pisado el planeta. Estos tipos levantan pesas, comen proteínas, están musculados. Y ver a estos dos sionistas de aspecto afeminado subir al Abraham Lincoln y deambular como idiotas. ¿Eso metió miedo a Irán? No lo creo. Irán no se siente intimidado por el grupo aéreo embarcado del Abraham Lincoln. No hay tantos aviones. Irán es un país muy grande y tiene muchas defensas realmente buenas. Así que este portaaviones no les hace ni pestañear. Dos de ellos tampoco les harían pestañear. Habría que traer todos los portaaviones estadounidenses, y aún así los iraníes dirían, os tenemos, estamos listos. Es una locura. No hay diplomacia. Lo diré otra vez. Es cambio de régimen, cambio de régimen, cambio de régimen. Y si estás en Estados Unidos y no entiendes eso, eres un estúpido. Y si estás en Irán y no entiendes eso, eres estúpido. Lo siento, no soy diplomático. Pero es hora de desnudar esta cuestión. Tenemos que dejar de fingir que está ocurriendo algo que no es. Aquí no hay una solución diplomática, solo una militar. O bien una solución militar de disuasión, en la que Irán pueda disuadir un ataque israelí-estadounidense porque las consecuencias serían tan abrumadoramente malas para el atacante que sería mejor no atacar desde el principio, o bien atacan y eliminan al régimen del poder. Esas son las dos únicas opciones. No hay otras opciones mientras Israel y Estados Unidos sigan apoyando el proyecto del Gran Israel, porque Irán es el mayor obstáculo para ese proyecto. Llegamos, ya sabes, al tercer punto. Dejar de apoyar a Hamas, dejar de apoyar a Hezbollah, dejar de apoyar a los hutíes. ¿Por qué? Quiero decir, si quieres, te diré cómo negociar el fin del apoyo iraní a Hamas. Salid de Gaza, una Palestina libre e independiente. Irán se detendrá. Podría negociar eso en un abrir y cerrar de ojos. Podría sentarme y establecer un acuerdo de tratado con Irán, un tratado vinculante con los iraníes, en el que ellos se comprometerían y habría medidas de verificación, todo. Podríamos idearlo. Sé que podríamos. Prometerían entrar en un acuerdo de tratado en el que detendrían toda asistencia militar y no supervisada jamás a cambio de un Estado palestino, un verdadero Estado palestino. Lo harían. Hezbollah. ¿Quieres acabar con Hezbollah? Israel se retira del Líbano. Es así de sencillo. Israel se retira del Líbano. Y una vez que Israel abandone el Líbano, Hezbollah ya no tendrá viabilidad dentro del país. Es un partido político que también puede ser un movimiento de resistencia mientras Israel ocupe suelo libanés. Eso es lo que les da legitimidad. Pero en el momento en que Israel abandone el Líbano, Hezbollah pierde su razón para tener una milicia.
this militia, they will disarm. I can get the Iranians. Se desarmarán. Puedo conseguir que los iraníes colaboren conmigo para que eso ocurra. Podemos negociar esto. Israel se retira del Líbano, de forma verificable, con las Naciones Unidas allí asegurándose de que todo se cumpla y de que no regresen, un acuerdo de tratado. Podría lograr que los iraníes aceptaran facilitar el desarme de Hezbollah y acordaran que Hezbollah, como milicia y movimiento de resistencia, deje de existir. Podríamos hacerlo. Los hutíes, quiero decir, ya sabes, para empezar, la gente tiende a olvidar que Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos y todos los demás ya están en guerra con los IS. Quiero decir, estamos intentando aplastarlos, así que es difícil conseguir que los iraníes se retiren cuando todos los demás intentan someter a los hutíes por la fuerza. Pero desde la perspectiva israelí, con una Palestina libre e independiente, los hutíes nunca volverían a lanzar un misil contra Israel o contra un barco israelí. Eso podría incluirlo en un tratado. Este sería el tratado más fácil del mundo de conseguir si Israel fuera un Estado racional y Estados Unidos creyera realmente en la paz. Pero no es así. Lo que queremos es intimidar a Irán para que lo ceda todo y así Israel pueda hacer lo que quiera. Eso no va a ocurrir. Scott, ¿qué sabemos sobre esto? Cuando estuve en Irán, hablaban del caza furtivo J-20, el caza chino. Por lo que hemos visto y por lo que se ha informado en los medios y en diversas conversaciones, los funcionarios iraníes lo están mencionando. ¿Qué sabemos realmente sobre la magnitud y la naturaleza de la relación entre Irán, Rusia y China tras la guerra de 12 días? ¿Está mejorando? ¿Sigue igual? ¿Cuál es tu valoración al respecto? Bueno, lo que sí sabemos es que durante la guerra de 12 días no hubo ningún acuerdo formal entre Rusia e Irán. Todo el mundo decía, Rusia abandonó a Irán, Rusia les falló. No, en realidad, en enero, Rusia negoció un acuerdo marco de seguridad. Rusia lo ratificó. Estaban listos para actuar. El Parlamento iraní no lo hizo, por la razón que fuera. No estoy aquí para menospreciarlos, pero hay que entender que la razón por la que los rusos tenían las manos atadas a la hora de ayudar a Irán fue porque Irán no había ratificado el acuerdo marco de seguridad. Bueno, ese error se ha corregido y ahora existe un acuerdo marco de seguridad. No sabemos exactamente en qué consiste. Es un anexo clasificado. Pero ya sabes, no creo que se trate de una protección del tipo del artículo 5, ni de un paraguas nuclear ruso. Las armas nucleares rusas no van a lanzarse si Estados Unidos bombardea a Irán. Pero los rusos han dado indicios de algo. ¿Cómo es que los iraníes se han vuelto tan condenadamente buenos en desactivar Starlink? ¿Cuál es la conexión directa de Irán con Starlink? No mucha. ¿Y la de Rusia con Starlink? Oh, extensa. Los ucranianos lo usan. Todos los drones funcionan con eso. Así es como se comunican los ucranianos. Y los rusos se han adaptado y lo están usando ellos mismos. Así que Rusia es muy buena monitorizando Starlink y desactivándolo. Y esas fueron dos habilidades que Irán mostró con creces durante este último ataque. Vigilando Starlink, pudieron desmantelar toda la conectividad, apagarla y capturarlos. Quiero decir, los servicios de inteligencia iraníes son buenos. Les doy todo el mérito. Pero esto olía a asistencia rusa. Creo que también se está viendo asistencia rusa en el intercambio de inteligencia y en los preparativos de defensa. Sabemos que los rusos han proporcionado aviones avanzados MiG-29 y Su-27. No son aviones de reserva para exportación. Son aviones de primera línea que si Rusia entrara en guerra, habrían volado misiones de combate desde el primer día. Ya sabes, no son los Su-30, ni los Su-57, ni los Su-35, pero son muy buenos. Or the Su-35s, but they're very good. They're advanced fighters with advanced avionics and Son cazas avanzados con aviónica avanzada y ya sabes, listos para enfrentarse a adversarios de estilo OTAN, fácilmente equivalentes a los F-15 y F-16. Están volando ahora mismo en Irán. Pero hay, no sé por qué no,
pongámonos técnicos. Digamos que China, no sabemos qué está pasando. Quiero decir, yo no sé qué está pasando. Sabemos que muchos aviones chinos están volando allí. Sabemos que hay conectividad diplomática. Pero hasta donde yo sé, no ha habido ningún reconocimiento formal de una relación de defensa entre China e Irán. Hay cosas informales que están ocurriendo. Y quiero decir, ¿sabes si lo del J-20 es cierto o es un rumor? And I mean, do you know that the J-20 that this is true, or is it a rumor? Actually, Andrés, a me pare tengo pruebas que existe un caza furtivo J-20. Yeah, I don't. Sí, yo tampoco, no lo sé. Pero bueno, supongamos que lo fue. It was. The way fighters intercept aircraft. La forma en que los cazas interceptan aeronaves hoy en día, ya sabes, esto no son combates aéreos de la Segunda Guerra Mundial en los que envías escuadrones y gritan a las 12 en punto. Te dirigen por vectores. El radar detecta el objetivo y te guían hacia él tus propios radares y los centros de operaciones que te controlan, marcándote el rumbo. Luego te acercas, lo localizas, lo bloqueas y comienzas a calcular la solución de tiro. Así que es muy aburrido. Simplemente entras, obtienes la solución de tiro, disparas y te retiras. No son los combates aéreos a los que todo el mundo está acostumbrado a ver. Lo mejor que tiene Irán hoy en día es aquello en lo que han estado trabajando desde siempre, el F-4 Phantom. That they've been working on forever. The F-4 Phantom. The F-4 Phantom today can take off from an Hoy en día, el F-4 Phantom puede despegar de un aeródromo iraní y volar hacia un vector. Puede ser guiado, tiene aviónica que funciona, tiene misiles que funcionan y entra en acción. Fue el F-4 Phantom el que hizo que los avanzados F-16 y F-15 israelíes se retiraran porque habían obtenido una solución de disparo. Desde la perspectiva iraní, tienen esta herramienta que han utilizado una y otra vez. Es decir, les resulta algo natural. Saben cómo hacerlo. Los israelíes no destruyeron los F-4, no bombardearon esos aeródromos. ¿Por qué? Porque el mito de la dominación israelí del espacio aéreo es solo eso, un mito. Los israelíes realizaron ataques muy selectivos. Tuvieron periodos momentáneos en los que pudieron volar dentro y alrededor de Tel Aviv porque salían del mar Caspio, atravesaban Azerbaiyán y eludían todas las defensas aéreas iraníes que miraban en esa dirección. Iranian air defenses that were looking that way. That mistake won't be made again. But Ese error no volverá a cometerse. Pero ya sabes, los F-4 e incluso los F-14 estaban volando y fueron capaces de llevar a cabo interceptaciones exitosas. Y por interceptar no me refiero a derribar algo, sino a conseguir un bloqueo lo bastante fuerte como para que los israelíes tuvieran que interrumpir su ataque. Así que, hasta que los iraníes no se vuelvan muy hábiles con estos, que pongan esos MiG-29 y Su-27 en manos de pilotos que se sientan cómodos con todas las capacidades del avión, toda la aviónica, y hasta que no hayan practicado la integración de estos con sus radares, comunicaciones y procedimientos operativos estándar de interceptación, creo que los F-4 y los F-14 seguirán siendo la base, ya sabes, de las capacidades de interceptación de Irán. Sabes, Irán no va a lanzar ataques aéreos ofensivos. Donde el MiG-29 y el Su-27 podrían resultar útiles es si intentaran irrumpir en una zona operativa, quizá donde hubiera aviones de reabastecimiento, e intentaran derribar esos aviones de reabastecimiento. Pero eso es otro asunto. Los israelíes y los estadounidenses tienen patrullas aéreas de combate muy buenas. Estás entrando en nuestro territorio, donde lo tenemos todo cartografiado, donde estamos seguros. Pero cuando entramos en vuestro territorio, en territorio iraní, ahí es donde están los sistemas existentes. Y hay replicación, hay redundancia. Han estado practicándolo muchísimo. Y es ahí donde entran en juego los F-4 y los F-14, que despegan desde aeródromos en el oeste de Irán, lejos de Israel, con una mayor distancia para atacar, y pueden proyectarse de forma defensiva en el espacio aéreo iraní e iraquí, donde operan los aviones. Muchos de estos misiles se lanzan al norte y al sur de Bagdad. Los aviones israelíes en realidad no penetran en el espacio aéreo iraní,
salvo en contadas ocasiones. La mayoría de sus ataques iniciales llegan desde el norte y el sur de Bagdad antes de retirarse, y entonces entra en acción su Blue Streak, o como demonios lo llamen, Blue Arrow. Blue Streak, or whatever the hell they call this thing, Blue Arrow. It's Silver Arrow. There's like 4 or 5 different versions of it. Es una flecha de plata. Hay 4 o 5 versiones diferentes, y entra volando para rematar el trabajo. Así que ya veremos. Que Irán esté recibiendo nuevo equipamiento no significa necesariamente que le sea realmente útil. Hay que saber usarlo. Quiero decir, si me dejas conducir un Camaro de 1968 durante 20 años, mantenerlo, conocerlo, y luego me das un Lamborghini que nunca he conducido y me dices que compita, me quedo con el Camaro. Rompería ese Lamborghini. No sabría cambiar de marcha correctamente. Haría algo mal porque no estoy familiarizado con él. Así que todo este nuevo equipamiento que está llegando a los iraníes, realmente necesitan practicar con él, trabajar con él. Son inteligentes y tienen mucha experiencia de combate. Y ya sabes, los rusos y todos los demás también han estado observando a Estados Unidos. The Russians and everybody else likewise have been watching the United States, so I'm sure they're flowing the intelligence in. Así que estoy seguro de que están transmitiendo la información de inteligencia. Pero ya sabes, Israel no destruyó tanta infraestructura de Irán como a la gente le gustaría que el mundo creyera. En realidad, creo que los iraníes, una vez que se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo con los drones, simplemente apagaron un montón de cosas y las trasladaron, porque pensaron, no tiene sentido quedarnos aquí esperando a que un dron venga y nos golpee. Así que lo apagaron todo y lo sacaron. Y esa es otra razón por la que los israelíes operaban con tanta libertad, porque los iraníes optaron por preservar su capacidad en lugar de quedarse esperando a ser atacados mientras se acercaba un pequeño dron. Hasta que resolvieran el problema de los drones, no tenía sentido quedarse por allí. Así que, bueno, ya sabes, sí, supongo que esa es una respuesta larga para decir que los rusos y los chinos están intensificando su papel. Pero al final del día, es Irán quien defiende a Irán. Irán lleva preparándose para esta eventualidad desde 2005, cuando Dick Cheney dijo por primera vez, quiero eliminar a Irán. Los iraníes pensaron, de acuerdo, ¿cómo nos preparamos para una incursión estadounidense? La gente tiene que entender que Irán lleva preparándose más de 20 años. Irán no se despertó ayer diciendo, oh Dios mío, Israel y Estados Unidos podrían atacarnos conjuntamente. ¿Qué hacemos? Irán ha estado planificando esto. Tienen ciudades subterráneas, tienen ciudades redundantes, podrías destruirla. Teherán podría ser atacada con armas nucleares. Espero que no, pero podría serlo. Irán no se va a derrumbar. Seguirán funcionando. Han construido no recuerdo cuántos, 12 o 14 distritos militares que son distintos y cada uno es soberano en cuanto a su capacidad para defenderse y lanzar ataques contra Israel y las bases. Así que ya sabes, Irán tiene esto controlado. Está bien que Rusia y China estén ahí, pero ni Rusia ni China van a ir a la guerra por Irán. La gente tiene que moderar un poco sus expectativas y también deben ser más realistas sobre lo que ocurrió durante la guerra de 12 días. Creo que damos a Israel demasiado crédito por los daños causados, y a Estados Unidos también, y damos a Irán muy poco crédito por lo que hizo en defensa propia y por cómo proyectó su poder en Israel. Sabes, Scott, uno de los primos de mi amigo, dijo que tiene 18 años y que está totalmente preparado. Está pilotando un Su-35. Fue entrenado y listo para ir a luchar. Y hay muchos como él. Hablé con él, no respondió a todas mis preguntas, pero para mí fue impresionante. Cuando me dijo que tenía 18 años y que estaba completamente preparado, pensé, ¿cuánto tiempo les lleva a estas personas prepararse para ese tipo de misión? Bueno, los Basij han estado por ahí. Los Basij son, otra vez no puedo responder directamente a esa pregunta, pero conozco a los adolescentes. Recuerdo que cuando fui a Irán, en el norte de Teherán, puedes subir, hay una estación de esquí allí. Y es algo curioso,
Puedes subir, contemplar las vistas, pero no se te permite hacer fotos de la gran instalación de guerra electrónica. Sí, hay una gran instalación de guerra electrónica que tienes que fingir que no existe. No puedes hacer fotos, así que estás como clic, 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 y hay gente observándote. Estaba rodeado de autobuses llenos de beige que, bueno, fue interesante. Me acompañaba un supervisor de la Guardia Revolucionaria. Era mi intérprete y hablaba un inglés excelente. Buen tipo, pero era honesto. Dijo, no, soy de la Guardia Revolucionaria. Lo siento, Scott, pero nos caes bien. Simplemente no necesariamente confiamos en ti. Por eso estoy aquí. Estábamos caminando, y entonces llegaron 2 autobuses, creo que de la Basij, y se hizo evidente que yo era estadounidense. Empezaron unos cánticos, comenzaron a organizarse y se estaban exaltando, muy exaltando. Él se acercó y habló con su, ya sabes, el líder, quien quiera que fuera la persona de más rango, y lo controlaron rápidamente. De hecho, terminamos la tarde con algunos apretones de manos, lo cual fue mucho mejor de lo que podría haber sido. No me habrían hecho daño, pero creo que podría haberse puesto desagradable. Pero mi punto es que estos eran chicos, adolescentes, a los que se les inculcaba un sentido de patriotismo, un fervor islámico para reflejar el Islam. Es la República Islámica por una razón. El Islam influye. Y ya sabes, eran fervientes en su religión, fervientes en su patriotismo. 18 años. Dijiste que sería piloto de un Su-35. Es joven. Quizá haya volado en simuladores, quizá haya hecho algo, no lo sé. Pero ya sabes, normalmente, otra vez, odio imponer el modelo occidental. Porque ya sabes, durante la Segunda Guerra Mundial, e incluso después, vaya, hasta los años 60 supongo, podíamos tener sargentos pilotos o algo así en la Fuerza Aérea. Podías graduarte del instituto e ir a la escuela de candidatos a cadete, o a los cadetes del aire en San Antonio. Mi padre lo hizo justo después de terminar el instituto. Pasabas el programa y podías volar. Te convertías en piloto. Más adelante en tu carrera trabajabas para obtener tu título universitario y así poder ascender. Pero podías volar hasta llegar a capitán. Creo que el rango máximo era de mayor. Hasta ahí podías llegar. Luego eliminaron eso en los años 60 y todo el mundo tuvo que ser licenciado universitario. Pero era posible alistarse justo después del instituto, ya sabes, a través de algo llamado DOSAAF, DOSAAF. No me preguntes qué significan las siglas, pero solo recuerdo DOSAAF. Era para que los estudiantes de instituto hicieran ejercicios militares, aprendieran a desmontar un AK-47, volver a montarlo, ese tipo de cosas. Pero me imagino que si eras técnicamente competente, podías aprender sobre equipos de comunicación, código Morse, cómo desmontar radios y volver a montarlas. Y ya sabes, esto fue en los años 70 y 80, así que quizá no entonces, pero hoy en día, quiero decir, hay simuladores de vuelo por todas partes. Podrías meterte en uno siendo estudiante de instituto. Podrías unirte a un club de vuelo, despegar en un pequeño Piper Cub, volar un rato, aprender lo básico, luego aterrizar y entrar en un simulador de Su-35 para practicar misiones. Así que quizá a eso se refería. Pero para mí, el Su-35 es una aeronave muy avanzada, y ser un buen piloto no se trata solo de usar simuladores. Tienes que entender la aerodinámica. Recuerdo que incluso como observador aéreo, me formé como observador aéreo en el asiento trasero de un OB-10 y de un OA-4. Una gran parte del entrenamiento consistía en lo básico, la dinámica del vuelo, las matemáticas, el clima, la velocidad del aire. Porque, aunque parezca mentira, nos entrenaban para pilotarlos. No éramos pilotos, ni queríamos serlo, pero era una aeronave con doble mando. Si el piloto resultaba herido, querían que pudiéramos aterrizarla, porque si nos eyectábamos, nosotros salíamos y él no, y moriría. Si él se eyectaba, salíamos los dos. Así que nos enseñaron eso, pero lo hicieron como una cuestión de principio. Estuviste en el aire, eras aviador, así que tuviste que aprender eso. Imagino que para volar un Su-35 habría que pasar por una formación más formal,
pero eso apunta al hecho de que los iraníes están haciendo, creo, un tipo de entrenamiento al estilo DOSAF, una preparación militar para sus estudiantes de secundaria. Así, cuando cumplen 18 años, ya están listos para incorporarse. Sí, porque será más fácil para él, digamos que quiere ser piloto, incorporarse ahora. Tiene tiempo de simulador, entiende los fundamentos del vuelo, así que está mejor preparado para tener éxito en el entrenamiento de vuelo. Supongo que es una preparación en un plazo más corto. No lo sé, todo es especulación por mi parte. All speculation on my part. Yeah. I should make that clear. That makes Debería dejar eso claro. Eso tiene sentido para mí. Creo que es una buena especulación por tu parte. Scott, sabemos que Netanyahu no quiere que Irán sea un país normal a los ojos de Estados Unidos. Cuando digo un país normal, quiero decir que no veo ninguna razón por la que Estados Unidos e Irán deban ser enemigos. No tiene sentido para mí, a menos que consideres a Israel como el principal responsable de la política en lo que respecta a Oriente Medio. Ya sabes, Israel decide cuál es la política de Estados Unidos en Oriente Medio. Esa es toda la razón por la que creo que Netanyahu está intentando hacer eso. Tiene razón, pero no solo Israel. Quiero decir, But not just Israel. I mean, you know this. I've been reading your Ya lo sabes, he tweets. estado leyendo tus tweets. Viste que hay una gran diáspora iraní aquí en Estados Unidos que es pro-Shah. Quiero decir, son personas cuyos padres huyeron en los años 70. Solía conocer a muchos de ellos. El caso es que nos hicimos amigos. Se puso un poco tenso cuando fui a Irán en 2005. Pero había un tipo, un antiguo piloto de helicóptero de la Real Fuerza Aérea iraní, que tenía una pizzería justo aquí cerca. Un buen tipo y todo eso. Pero en ese estado en Laming. Every tooth that tapine never is Shah. Pero cuando se buscó en MILF, tomates esa, no es malo como dices. But when you talk to him, because I came back and I'm like, it's not as bad as you say it is. You know, it's actually the people. Sabes, en realidad, la gente allí parece gustarle el gobierno. Ahmadinejad fue elegido, pero hay mucha gente que le critica. Ya sabes, la libertad de expresión existe, más o menos. Fue increíble. Y no les importa, son ciegos y tienen poder político y han sido respaldados por Estados Unidos. Quiero decir, solo hay que mirar a Reza Shah, el hijo del Shah. El hombre no es nadie, literalmente nadie. No tiene ninguna viabilidad sobre el terreno en Irán. No tiene poder político real aquí, aparte de un nombre. Le damos poder al fingir que puede ser algo sin que será el líder de Inten. Y es el oro operandi. Of Iran, and then this shapes all of the propaganda. I mean, I just did a show with Al Mayadeen. Quiero decir, ayer hice un programa con Al Mayadeen y había un profesor, Robbins, creo que se apellidaba. Me sorprendió porque pensé, bueno, de acuerdo, ahora tienen a dos estadounidenses que van a decir cosas racionales. Pero cuando llegó su turno, dijo que todos esos manifestantes que estaban ayer en las calles, cientos de miles, quizá millones en todo el país, aparentemente habían sido pagados por el gobierno iraní para estar allí. Son manifestantes pagados, dijo, que o bien cobran o van porque temen las consecuencias. Esto lo dijo un profesor de una universidad estadounidense, lo que demuestra lo corrompido que está el sistema universitario estadounidense cuando se trata de la realidad de Irán. ¿Cómo puedes conseguir a alguien auténtico? Aquí en Estados Unidos no te permitirían enseñar sobre Irán, porque en cuanto te contrataran, la universidad recibiría llamadas de todos esos grupos amenazando con retirar fondos. Han creado una pequeña alianza y están muy vinculados con los sionistas. Así que lo primero que ocurre es que, ya sabes, te llaman los grupos iraníes, luego te llaman los sionistas, se amenazan los fondos y, antes de que te des cuenta, te retiran la cátedra. Solo podemos traer a Trita Parsi. Ahora, Trita Parsi, ya sabes, puede venir. Nunca ha estado en Irán, que ni siquiera sé si habla el idioma. No voy a denigrarlo demasiado. Puede que hable farsi, ya sabes, pero le conozco desde hace un tiempo, y cuando lo conocí por primera vez, se comportaba con mucha seriedad. Siempre tenía ese gesto serio en la cara. Y piensas, bueno, entonces debe de ser un hombre serio.
pero es más tonto que una piedra respecto a la realidad de Irán, y las cosas que escribe son simplemente estúpidas. De nuevo, mi trabajo no es ser diplomático. No tengo que sentarme en ningún consejo con él. Bueno, en realidad sí. Así que quizá tenga que retractarme de eso, o me dirán que lo haga. No puedes llamar estúpido a un miembro del consejo. Bueno, y si lo es, juega la política, Scott. Pero es estúpido. Quiero decir, escribe para, ya sabes cómo se llama, RS, Responsible Statecraft. Es su experto en Irán. Es un apologista de toda la basura que está ocurriendo ahora mismo. Da vida a las mentiras sobre los manifestantes y los denigra. Sabes, si vuelvo a oír a alguien negarse a reconocer que Irán es una democracia funcional y viable, me mata escuchar la estupidez de la gente. Es una teocracia gobernada por brutales dictadores teocráticos ayatolás. Bueno, son brutales. Quiero decir, no dictadores, sino ayatolás. No voy a negarlo. Hay algunas personas en ese Ministerio de Justicia que me inquietan. Jueces verdugos, se aferran al poder. Yo les digo, no, chicos, no podéis hacer eso. Pero Irán está trabajando en ello. En las manifestaciones de ayer en defensa del régimen, había mujeres sin hijab y no estaban siendo acosadas en absoluto. ¿Por qué? Porque el pueblo iraní habló. ¿Qué ocurre entonces? ¿Cómo se llama una sociedad en la que el pueblo habla, el gobierno escucha y esa expresión se realiza, por ejemplo, a través de elecciones? Es una democracia. Irán es una democracia viable. Su parlamento es elegido mediante principios democráticos. El presidente es elegido democráticamente. La asamblea de expertos, ¿no son ellos quienes eligen al próximo líder supremo? ¿No es su función supervisar al líder supremo y, si éste no puede desempeñar sus funciones o actuar, ya tener a alguien preparado y todo eso? ¿No son elegidos? La respuesta es sí, son elegidos. Así que la asamblea de expertos, las personas que supervisan al líder supremo, son elegidas por el pueblo de Irán. La gente debe entender que simplemente se trata de un tipo diferente de gobierno. No funciona como nosotros. ¿Qué pasa con el Consejo de Guardianes? Ellos tienen esa prueba religiosa. Al fin y al cabo, es la República Islámica, así que imagino que podría haber una prueba islámica. Pero en Estados Unidos tenemos la prueba del dinero judío. Lo siento, me van a llamar antisemita, pero voy a decirlo. Si recibes dinero judío, tienes un problema. Si no recibes dinero, también tienes un problema. Pero si estás en Nueva York, tiene que ser dinero judío. Florida, dinero judío. En todo el país, dinero judío. Solo hay que mirar todo el dinero que financia AIPAC. De nuevo, no soy antijudío, solo estoy exponiendo la realidad. Cuando AIPAC presume abiertamente de gastar $100 millones para comprar el Congreso de Estados Unidos, eso es una prueba del dinero judío. Y no me importa quién seas. Si quieres presentarte al Congreso, a menos que estés en un distrito muy especial, tienes que pasar por el dinero judío. Yo lo hice. No quería presentarme al Congreso, pero estaba, oh cielos, ¿cómo se llamaba? El antiguo quarterback de los Buffalo Bills, que fue secretario de Vivienda, Kemp, Jack Kemp. Ya sabes, él era el jefe de la oficina de reclutamiento congresional del Partido Republicano, o como quiera que la llamara. Y recibí la llamada. Scott, queremos que te presentes al Congreso. Me colocaron en Westchester, Nueva York. Me llevaron a una mansión y había literalmente cientos de personas. Y él dijo, todos están aquí para firmar cheques. Todos eran judíos. Y estaban dispuestos a firmar cheques para convertirme en el próximo miembro del Congreso por el estado de Nueva York. Y yo les dije, ya tenéis a Gilman, porque había un representante llamado Gilman. Era un tipo muy conservador. Dije, ya tenéis a Gilman. No vais a sustituir a Gilman por mí. Oh no, Scott, te pondremos en otro distrito. Dije, así que me vais a llevar a un lugar de Nueva York donde no vivo. Sí. ¿Cómo sabrá la gente quién soy? Eres un gran estadounidense. Dije, ¿cómo lo sabes? No sabes nada de lo que hice en el ejército, porque casi todo lo que hice era secreto y no podía hablar de ello.
Solo sabes que estuve en el ejército, que recibí algunas medallas y que tenía buenos informes de aptitud y todo eso. Pero no sabes lo que hice en el ejército. No sabes nada de mí. Ni siquiera sabes lo que hice en Irak, porque en aquel momento había muchas cosas de las que aún no podía hablar. Así que le pregunté. Dije, bueno, él me hizo 2 preguntas, y podía ver a Kemp pensando, cheques, dinero judío, dinero judío, dinero judío. Dije 2 preguntas. Ellos dijeron, ¿qué preguntas? Dije, bueno, pregúntame sobre el aborto y el control de armas. Estas son las 2 grandes cuestiones republicanas. Dijeron, oh no, Scott, ¿cuál es tu opinión sobre el aborto? Dije, mira, soy el padre de 2 hijas gemelas y no podría imaginar el mundo sin ellas. Todos sonríen, como diciendo, sí, y dije que yo personalmente no creo en el aborto. Creo que toda vida es valiosa. Toda vida debería llegar a este mundo. Dije, pero yo no soy quien da a luz al bebé. Hay otro voto ahí fuera que debe ser escuchado. No podemos silenciar a las personas que realmente llevan al bebé hasta el final del embarazo. Tenemos que escucharlas. ¿Cuál es su opinión? Mi opinión no invalida la suya. Ellos dijeron, bueno, ¿qué estás diciendo? Dije, estoy diciendo que la gente debería tener una elección. Esa es simplemente la realidad. Quizá podamos regular esa elección. Oh, eso no les gustó. Dijeron, control de armas. Dije, soy propietario de armas. Venid a mi casa, tengo una escopeta. Tenía 2 escopetas. Tengo una pistola de 9 milímetros. Si vienes a mi casa, estoy entrenado para matarte. Estuve en el cuerpo de Marines. Me encanta disparar armas. Quiero decir, se me da bien. Tenía doble certificación de experto, todo eso. Dije, pero piensa en esto. Son armas letales, y la gente debería tener que obtener una certificación y formación para manejarlas, como hacemos con los coches. ¿Quieres conducir un coche? Consigue una licencia. Califícate. Se marcharon. Los cheques del dinero judío para Scott Ritter se esfumaron, y Kemp se quedó allí tirándose de los pelos, diciendo, eres un hombre honorable, pero más tonto que una piedra. Podrías haber estado en el Congreso. Y mi esposa dijo lo mismo, porque ahora sabemos que el Congreso es a donde vas cuando ganas $48,000 al año, y 2 años después vales 70 millones. Y si te quedaras en el Congreso durante 10 años, valdrías $200 millones. Así que fue uno de los peores errores que he cometido en mi vida desde una perspectiva empresarial. Pero mi punto trata sobre las pruebas de fuego en Irán. El dinero. El dinero es una prueba de fuego en Estados Unidos. Si no entiendes eso, entonces no entiendes nada sobre la política estadounidense. No vivimos en una democracia solo porque podamos votar. No se trata únicamente de la capacidad del pueblo para votar, sino de su capacidad para elegir a los candidatos por los que quiere votar. Y en eso no tenemos voz alguna, ninguna. Los eligen por nosotros. Los comités los eligen, y los comités los eligen porque la gente con dinero dice, ese es el que quiero, ese es el que quiero. Y antes de que te des cuenta, vamos a la urna electoral. Abrimos la cortina y hay un papel y estamos ejerciendo nuestro poder democrático, votando por personas de las que no sabemos absolutamente nada. Vamos, seamos sinceros. Si eres estadounidense, cuando llegas a esa papeleta, especialmente en un día de elecciones nacionales, puede que conozcas al presidente. Quizá, porque no todo el mundo lo hace. Puede que sepas por quién estás votando. A tu senador deberías conocerlo. A tu congresista. Diría que el 50% de la gente no tiene ni idea de quién es su congresista. Simplemente bajan allí y dicen, vale, votaré. Luego llegas a todas esas otras cosas por las que estás votando. No conoces a ninguna de esas personas y no tuviste voz alguna en que las incluyeran ahí. Solo votas porque pone demócrata o republicano, o porque te gusta cómo suena su nombre, o porque son italianos y tú eres italiano, o porque son alemanes y tú eres alemán, o porque... Así que deja de señalar con el dedo a Irán. Los iraníes, me encanta su sistema nacional. Tienes un tiempo limitado para presentarte. Todo el mundo tiene el mismo acceso a la prensa.
Todos tienen que ir a los mismos debates y luego la gente vota. Ojalá hiciéramos eso aquí, en lugar de este proceso de 2 años. Anunciar tu candidatura, recaudar dinero. Ya sabes, todo gira en torno al dinero, 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 dinero. Si no tienes dinero no puedes participar. En fin, perdón, me he desviado un poco del tema. Yeah. Scott, I think Scott, creo que muchos en nuestra audiencia están interesados en tu evaluación sobre la fragilidad de la situación en Oriente Medio. Esto es lo que dijo Donald Trump en Fox News. ¿Llegaría Irán con este régimen actual a mantenerse realmente firme? No lo sé. Quiero decir, no lo sé. Sé una cosa, quieren llegar a un acuerdo. No hablarían con nadie más, pero están hablando conmigo. Pero ya sabes, es una buena pregunta. Mucha gente dice que no, y yo diría que prefiero hacer un trato. Tiene que ser un buen trato, sin armas nucleares, sin misiles, sin esto, sin aquello, todas esas cosas que uno quiere. Pero algunas personas se preocupan porque han sido muy deshonestos con nosotros a lo largo de los años, ¿verdad? Muy deshonestos. Obama y Biden, lo que hicieron al crear un monstruo con Irán fue terrible. Ese acuerdo nuclear con Irán fue uno de los tratos más estúpidos que he visto. Este dice Aradez. No quiero hacer un trato. En cuanto habla así, sabes que no quieren llegar a un acuerdo. Solo intenta parecer impresionante. Para empezar, acuerdo. Karin Neisel es la ex ministra de Asuntos Exteriores de Austria, que ahora vive en San Petersburgo, Rusia, y dirige lo que se llama el Instituto Gorky. Ella detesta el término acuerdo. Lo llama el lenguaje de la mafia. Los mafiosos hacen acuerdos. Los criminales hacen acuerdos. Los acuerdos están hechos para romperse, y se rompen continuamente. Los caballeros hacen pactos y las naciones firman tratados. Y Donald Trump no habla de pactos ni de tratados, solo de acuerdos. ¿Quieren hacer un acuerdo? No, no quieren. Solo van a hablar conmigo. No, hablan con todo el mundo. Habló con Biden. Hicieron un acuerdo con Obama. Tuvo que ser un acuerdo porque el Congreso no habría ratificado un tratado. Y mira lo que pasó. El acuerdo se rompió. Donald Trump no puede mantener un acuerdo precisamente porque es un acuerdo. Un acuerdo no es una calle de doble sentido, es una calle de sentido único. Escucha a Donald Trump. Sí, estoy dispuesto a hacer un trato, pero ellos tienen que suicidarse renunciando a sus misiles. Tienen que castrarse a sí mismos diciendo que no son políticamente relevantes en la región. ¡Qué estupidez! Irán es el país más grande de la región, y dices que no se les permite proyectar su esfera de influencia, su esfera de interés, que los únicos que pueden hacerlo son Israel, esa pequeña y patética franja de tierra. ¿Ellos son los únicos que pueden proyectar poder? ¿Proyectarlo? ¿Irán no puede? Es una estupidez. Y luego, ya sabes, lo nuclear. Fue un mal acuerdo. No sabes nada sobre ese acuerdo. Te lo digo, Donald Trump es un hombre estúpido. Un hombre fundamentalmente estúpido. Puede que tenga algo de, ya sabes, sentido común para los negocios. Puede que tenga, ya sabes, tiene la apreciación del matón por la diplomacia. Quiero decir, incluso un matón sabe que cuando se despierta por la mañana, si voy al patio y me hago el grande, el pequeño Tommy puede echarse atrás y hacer lo que yo quiero. No hace falta ser un genio para darse cuenta de eso. Pero un día vas a ir al patio y el niño al que te estás pavoneando va a decir ¡zas! ¿Y qué hace entonces el matón? Porque su cerebro no funciona. Donald Trump es un cobarde físico y moral. Te lo digo ahora mismo, un cobarde físico y moral. No podría ganar una pelea a puñetazos. Bueno, para empezar, es demasiado mayor para pelear. Pero en su época, cuando dijo que podría enfrentarse a Joe Biden y darle una paliza, no podrías, porque eres un cobarde. No digo que Biden te ganara, porque creo que Biden también era un cobarde. Pero el caso es que un día vas a decir algo y cuando solía pasar el rato con la Delta Force, me enseñaron una cosa en un bar de moteros. Nos fuimos porque los moteros se estaban poniendo ruidosos y agresivos y estaban saliendo. Dije,
¿Por qué nos vamos? Podríamos con ellos. Él dijo, Scott, tenemos autorizaciones de seguridad que nos retirarían en cuanto nos metiéramos en una pelea de bar. ¿De acuerdo? No existimos para meternos en peleas de bar. No existimos para aparentar dureza ante esta gente. Existimos para cumplir una misión, y esta gente haciendo que sea incómodo. Nos vamos. Luego añadió, pero otra cosa, y este tipo estaba en muy buena forma física. Esto es una buena lección para ti. He said, "It's a good lesson for you. Every bar you walk into, just assume Cada bar al que entres, simplemente asume que hay una persona allí que puede darte una paliza, y no tienes ni idea de quién es. Si tratas a todo el mundo como si pudiera darte una paliza, evitarás meterte en muchos líos. Donald Trump es un cobarde. No es muy inteligente. Es un cobarde físico. Es un cobarde moral. Nunca hará lo correcto. Es un hombre codicioso, codicioso, codicioso. Además, es un narcisista fuera de control. Quiero decir, cambiar el nombre del centro Trump-Kennedy. Eso es una enfermedad mental. Llamar a Schumer para que la estación de tren Moynihan se renombre como estación de tren Donald Trump. No recuerdo qué más quería renombrar. Es un narcisista. Quiero decir, todo. he's a narcissist. I mean, everything. I mean, if I said Zanguzar corridor to you, Quiero you know decir, what that is. si te dijera corredor de Sanguesur, sabrías lo que es. Pero lo reconoces como el, ¿cómo lo llaman? El Trump, TRIPP o lo que sea, plan de prosperidad o algo así. ¿Por qué tiene que llevar el nombre de Trump? Porque es lo único que conoce. Es un matón. Es un creador de marcas. Antes de presentarse a presidente por primera vez, si tomabas el tren hacia Nueva York o conducías hacia la ciudad, al bajar por la Henry Hudson Parkway, o como se llame, había una serie de edificios antes de llegar más o menos a la calle 58, y todos tenían Trump en ellos. Ya sabes, Trump Tower, Trump esto, Trump aquello, Trump, 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 Trump. Trump Tower, Trump this, Trump that, Trump Palace, Trump, 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 Trump. And you're thinking, wow, Donald Trump owns a lot of property. Y estás pensando, vaya, Donald Trump posee muchas propiedades. No poseía una mierda, perdón por el lenguaje, solo las marcaba con su nombre. Les decía a la gente, podéis usar mi nombre, y ellos ponían Trump ahí, y así podían subir los alquileres muchísimo, y él se llevaba un porcentaje. Así que ahora mismo está poniendo su marca en todo. Este es el presidente de los Estados Unidos poniendo su marca en cosas, sin decir el acuerdo americano. Quiero decir, podría entender, ya sabes, el plan de paz americano. Vale, eso suena bien. Ya sabes, América hizo esto, el centro Kennedy americano. Vale, eso me parece bien. América, bien, pero a él no le importa América. But he doesn't care about America. He doesn't care about America. He cares. A él no le importa Estados Unidos. Le importa. Esto es un culto a la personalidad. Literalmente, en todos los sentidos, formas o aspectos, un culto a la personalidad. Ahora volvemos al punto de partida. Si la gente no entiende esto, es que eres demasiado estúpido para vivir. Si los iraníes no entienden que están tratando con un dictador que actúa como un culto a la personalidad, no están tratando con un presidente estadounidense. Ningún presidente estadounidense actúa así. Ningún presidente estadounidense debería actuar así. Y con suerte, después del final de este desastre, si logramos sobrevivir, ningún presidente estadounidense actuará así. El Congreso necesita tomar el control. Pero esto es un culto a la personalidad. But this is a cult of personality. This is a sick man, a mentally ill man. Este es un hombre enfermo, un hombre con problemas mentales, y las consecuencias podrían ser graves, muy graves. Está acorralando a Estados Unidos con su boca. Quiero decir, en todas partes. Groenlandia. Voy a invadir Groenlandia. No, no lo vas a hacer. Y ahora tiene que encontrar una salida, porque habla demasiado. Ya sabes, Irán, mira a los iraníes. Le han llamado el farol en todo. ¿Vas a reunirte en Estambul? No, no vamos. ¿Oíste al portavoz del Departamento de Estado cuando le preguntaron por eso? Nunca pensamos que los iraníes dirían que no. ¿De verdad? ¿No pensaste que los iraníes dirían que no? ¿Crees que tienes influencia sobre Irán? ¿Crees que tienes alguna influencia sobre Irán? You think you have any leverage over Iran? You have no leverage over Iran. None. No tenéis ninguna influencia sobre Irán, ninguna. La única influencia que tiene Irán es la que ejerce sobre sí mismo, la responsabilidad de un gobierno que se preocupa lo suficiente por su pueblo como para intentar evitar una guerra.
Sabes, los iraníes tendrían todo el derecho ahora mismo a borrar a Israel de la faz de la tierra, invocando la autodefensa preventiva. El artículo 51, la doctrina Caroline. Irán, en este momento, podría justificar y salirse con la suya eliminando a Israel porque Israel ha hecho amenazas. Irán podría hundir el Abraham Lincoln y volar todas las instalaciones estadounidenses de la región y decir tenemos derecho, porque Trump está diciendo voy a atacaros, os estoy bombardeando, me estoy preparando para bombearos. I'm bombing you. I'm getting ready to bomb you. Well, does Iran have to sit there and wait for the United States to bomb? Bueno, ¿tiene Irán que quedarse ahí sentado esperando a que Estados Unidos bombardee? La inminencia de la amenaza ha quedado clara por las declaraciones del comandante en jefe, pero Irán no hace eso. ¿Por qué? Porque Irán sabe esto, causarían un daño horrible a Israel y causarían un daño horrible a los estadounidenses, pero también se infligiría un daño horrible al pueblo iraní. Así que el pueblo iraní tiene la suerte de tener un gobierno que se preocupa lo suficiente por ellos como para no involucrarlos en una guerra que puede evitarse fingiendo participar en una diplomacia con una nación que ya ni siquiera sabe lo que es la diplomacia. Ya no sabemos lo que es la diplomacia. No la practicamos. We don't know what diplomacy is anymore. We don't practice it. Desafortunadamente, ya sabes, el caso de Ucrania no muestra mucha esperanza para el pueblo iraní, ni para los negociadores iraníes. Porque, no sé si lo viste, en las dos entrevistas que el ministro de Asuntos Exteriores Sergei Lavrov concedió recientemente a TV Breaks y a MTV, él dice literalmente que las negociaciones con Estados Unidos no van en la dirección correcta. Y estas son las mismas personas que van a negociar con los iraníes. With Goff and Kushner, same people, literally. Con Goff y Kushner, literalmente las mismas personas. Pero en realidad, yo diría lo contrario. Muestra lo que pasa cuando llama su farol. Ya sabes, Estados Unidos no para de hablar de hacer esto, hacer aquello, hacer esto, hacer aquello. Y Rusia dice, vale, pero nosotros vamos a seguir atacando. Quiero decir, claro, haces la tregua energética, bien, te damos una semana. Luego llega el fin de semana y los machacan hasta dejarlos por los suelos. Todo el mundo dice, mira lo que está haciendo Rusia. A Rusia no le importa. Quiero decir, Rusia fingirá hacer diplomacia, porque al final es un gobierno responsable que busca formas viables de poner fin a la guerra en términos aceptables para Rusia. De la misma manera, el gobierno iraní está buscando condiciones viables bajo las cuales evitar la guerra en términos aceptables para sí mismo. No van a rendirse. Rusia ha desenmascarado el farol estadounidense en todos los frentes. Rusia no ha cedido en nada. Cedieron una vez en Alaska. En Alaska, al parecer, según Lavrov, se sentaron y se tragaron una píldora venenosa. Dijeron, creemos que Trump va en serio con la paz, así que vamos a aceptar estas condiciones. Y creo que algunas de esas condiciones habrían sido políticamente muy difíciles para Putin si se hubieran hecho públicas. Puede que implicaran congelar el frente en Zaporilla y Gerson. Esa parece ser la sugerencia, lo cual habría sido difícil desde el punto de vista constitucional. Pero Rusia, como gobierno responsable, vio una oportunidad para poner fin a una guerra que estaba matando a rusos y hacerlo de una manera que pudiera aportar cierta estabilidad. Sin embargo, resulta que Estados Unidos no es en absoluto un socio serio en las negociaciones. En cuanto los rusos firmaron este acuerdo, lo primero que ocurrió, y Lavrov lo dijo, apareció el Grupo de los Siete y Trump empezó a renegociar lo que ya se había acordado. Y los rusos dijeron no. Teníamos un acuerdo, no un trato. Teníamos un acuerdo, y ahora estáis negociando. Esa es la diferencia entre un trato y un acuerdo. Un trato no significa nada. Un acuerdo puede reorganizarse y todo eso. Un acuerdo es un acuerdo, claramente establecido. Trump está dentro. Y creo que esta es una dura lección para los rusos. Pero también, ya sabes, probablemente no me vayan a invitar de nuevo a Rusia en mucho tiempo. Pero lo diré, sois demasiado estúpidos para vivir. Intentó matar a vuestro presidente, y aún así estáis dispuestos a hacer negocios con él. Sé que tenéis que hacerlo,
Pero ¿cuándo vais a llamar a las cosas por su nombre? Lo mismo con el gobierno iraní. Por favor, Irán, reconoced que Donald Trump intentó matar al líder supremo, que Donald Trump dio luz verde a un ataque israelí contra el líder supremo que incorporó inteligencia estadounidense en junio. Lo sabéis. Lo sabemos, pero estás fingiendo que no ocurrió. Estás fingiendo que puedes hacer negocios con un hombre que intentó matar a tu líder supremo y a tu presidente. Después de todo, ¿no fue Patrushev quien tuvo que arrastrarse fuera de un edificio que fue bombardeado? Tuvo que salir por una salida de emergencia porque intentaron matarlo. Dios mío. Y aún así sigues reuniéndote allí y finges que te estás reuniendo con Jared Kushner, que está planeando y conspirando con la oposición para reemplazar a tu gobierno. Quiero decir, vaya, eres un drag. ¿Crees que vas a seguir siendo ministro de Asuntos Exteriores en el nuevo gobierno proestadounidense del Shah? No, te van a matar, ejecutar. Y aún así te estás reuniendo con el hombre que planea mandarte matar y ejecutar. Es alucinante. Y Witkoff, ese hombre, no es nadie. Es incapaz de pensar por sí mismo. Cualquier cosa que diga Witkoff no tiene ningún peso. Su trabajo consiste en ir, transmitir un mensaje, recibir otro y decir palabras amables. No creas ninguna de las palabras amables que diga Steve Witkoff, porque no tiene poder y no puede respaldarlas. Vuelve aquí, a Washington, D.C., dice sus palabras amables, y todo el mundo responde, no, no, no. Clic, 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 lo cambian, y Witkoff dice, oh, no. Normalmente te daría vergüenza. Quiero decir, si me enviaras a mí en una misión, y yo me sentara allí, recibiera el mensaje, transmitiera el del presidente, y llegáramos a algo, y dijera, de acuerdo, voy a llevar esto de vuelta al presidente, yo lucharía por ello. Yo me sacrificaría por eso, porque esa es la misión que me encomendaron. Llega Witkoff. No hay pelea. ¿Vas a deshacer todo lo que acordé? Vale. Y luego sin ninguna vergüenza se marcha volando y lo vuelve a hacer. En algún momento Vladimir Putin tiene que estar ahí sentado, viendo a Steve Witkoff entrar por la puerta y pensando, ¿qué demonios está pasando aquí? Quiero decir, los rusos, ¿por qué tratáis a Witkoff y a Kushner con algún respeto? Ya sé por qué, porque sois adultos responsables y tenéis que hacer diplomacia. Pero vamos, en algún momento simplemente tenéis que daros la vuelta y decir, vosotros dos, no. Fuera de aquí, mentiroso e incompetente. Vete, no te queremos, no aterrices, no pases, empieza. No cobres $200 directo a la cárcel. Y los iraníes tienen que hacer lo mismo. ¿Hasta cuándo vais a seguir creyendo que Witkoff y Kushner son personas fiables? ¿Socios de negociación fiables? No lo son. Quiero decir, es humillante como estadounidense vernos hacer esto porque son mentirosos, mentirosos sin rodeos. Jared Kushner es solo un conspirador. De nuevo, Irán está conspirando para destruir a vuestro gobierno, mientras dos negocios de gobierno para que condiciones facilitan estos hurricanes. Would make it easier to overthrow your government. Don't you get it? It's the same thing with Russia. No lo entiendes. Es lo mismo con Rusia. Los Estados Unidos bajo Trump no quieren la paz con Rusia. Déjame explicártelo. La política es el cambio de régimen. Vladimir Putin no es amigo de Donald Trump. Vladimir Putin es el presidente que Donald Trump quiere destituir porque Trump está sometido a un estado profundo que dice que Putin es incompatible, que una Rusia dirigida por Putin es incompatible con la visión estadounidense del mundo. Intentamos matarlo. 91 drones, utilizando información proporcionada por la CIA, fueron enviados contra su residencia mientras Trump hablaba por teléfono con Vladimir Putin. Pero estos hechos están siendo barridos bajo la alfombra por los iraníes, al menos públicamente, y también por los rusos. Y cuando los escondes bajo la alfombra, lo que ocurre es que creas una percepción pública de que lo que está pasando es normal, que se trata de una diplomacia normal entre Witkoff, Kushner y Narochi. No lo es. No lo es. No hay diplomacia alguna ahí. Quieren verte muerto.
Están intentando negociar las condiciones bajo las cuales morirás. Es así de simple. No hay ningún resultado aceptable. Trump es un mentiroso. Lo sabe. Lo ha dicho. ¿Por qué la gente no puede hacerle responsable de sus palabras? Lo dijo. ¿Recuerdas cuando los manifestantes estaban en la calle? El gobierno iraní ha perdido la confianza del pueblo. Ya no tiene legitimidad. Debemos sacar del poder a esos matones brutales. El gobierno iraní es horrible. Eliminaremos del poder a la teocracia ilegítima. Haremos esto, aquello y lo otro. Oh, Steve, ve a hablar con nuestros buenos amigos, el gobierno iraní. Necesitamos un acuerdo. Si yo fuera iraní, diría, un momento, ¿quiénes somos? ¿Somos los malos ahora o nos hemos convertido en los buenos? Y si nos hemos convertido en los buenos, ¿cómo ha ocurrido eso? Y es lo mismo con los rusos. Witkoff, tú estuviste en la reunión cuando la CIA dijo que iba a enviar drones para atacar a Putin. Y ahora quieres venir aquí y sentarte con el presidente como si eso no hubiera pasado. Como si nada de eso hubiera pasado. Rubio es el asesor de seguridad nacional, no solo el secretario de Estado. Rubio planifica los ataques contra Rusia e Irán, y aún así se supone que debe ser el jefe de la diplomacia. Lo siento, amo a mi país, pero Dios mío, si estás ahí fuera no puedes. Mi país es mi país. Donald Trump no es mi país. Y dejó de ser presidente en el momento en que dijo, soy un dictador. ¿Recuerdas el discurso en Davos? Soy un dictador. ¿Recuerdas la entrevista que dio al New York Times? El Estado de Derecho no significa nada para mí, solo mi propio sentido de la moralidad. Así que eres un dictador, eres un rey, no eres un presidente estadounidense. Y este es el hecho, el gobierno en Washington, D.C. no es un gobierno estadounidense, es un culto a la personalidad, y nadie votó por eso. Aunque hayas votado por Donald Trump, no votaste por un culto a la personalidad. Votaste por un presidente. Recuerdo lo orgulloso que estaba. Como el primer día que llegó, sacó órdenes ejecutivas. Voy a defender la libertad de expresión. Estoy haciendo todo lo que es constitucionalmente correcto. Boom, boom. Y pensé, vaya, quizá este tipo lo entienda. Quizá haya aprendido algo. Todo eso es una mierda. Es todo una mentira. Todo lo que este hombre dice es una mentira. Todo lo que este hombre hace es una mentira. Y sin embargo, es el presidente estadounidense. No, no lo es. Es un dictador estadounidense. No es un presidente estadounidense, porque el término presidente está vinculado a la Constitución. Y hay ciertas cosas que el presidente debe hacer. Una de ellas es respetar la Constitución de los Estados Unidos, el Estado de Derecho. Exactamente. Recuerdo aquellos días. Tú y yo teníamos la esperanza de que Donald Trump hiciera algo diferente. Y eso era todo. Oh, me encanta. No puedo leer tus comentarios, pero me encanta venir a tu programa. Cuando digo que me encanta, bueno, de verdad me encanta tu programa, Danny Haiphong. Y hasta Garland Nixon es perspicaz. Me metí en líos en su programa. Puede que nunca me vuelva a invitar, Sam Taptino, porque leí los comentarios. No debería hacerlo, pero a veces son tan estúpidos que tengo que intervenir y todo eso. Pero tío, me encanta cómo son las cosas hoy en día. Esta noche, por ejemplo, hago The Inspector y habrá gente diciendo, tú votaste por él, tú votaste por él. Sí, lo hice, 3 veces. ¿Cuáles eran mis opciones? ¿Hillary Clinton? No, Joe Biden. Recordad que Joe Biden y yo no nos caemos bien por una razón. Es un saco de mentiras lleno de estiércol de caballo. Y luego Kamala Harris quería lanzar una bomba nuclear sobre Rusia. Así que no voté. Pero ya sabes, nadie me dio una mejor opción, porque no somos una democracia. Otras personas eligieron al presidente, ¿sabes? Pero sí, eso no significa que solo porque voté por él tenga que estar contento y callarme. Mira, si el presidente hace algo bueno, seré el primero en decir, vaya, eso está bastante bien, me gusta. No he podido decir eso últimamente, porque no está haciendo nada bueno. Y ahora está haciendo cosas malas, especialmente cosas que se desvían de las promesas que nos hizo como candidato. Tienes el deber y la responsabilidad de señalarlo.
Y no necesito algún, ya sabes, héroe del teclado diciendo, tú lo escribiste. No fastidies, Sherlock. Ya te dije que sí. En fin, sí. En su momento teníamos esperanzas. So, anyways, yeah, at one time we were hopeful. I mean, as hopeful as you can be when you. Quiero decir, ya sabes, tan esperanzado como se puede estar cuando eliges como presidente a un hombre con el historial de Donald Trump. Quiero decir de nuevo, la gente olvida que en 2015, cuando habló, y detesto a John McCain, mi esposa va a decir, no hables mal de los muertos, así que me morderé la lengua. Pero todo el mundo sabe que lo he dicho públicamente. Odio a John McCain con pasión. Pero fue prisionero de guerra en Vietnam y se comportó con honor. Podría haberse marchado antes, pero no lo hizo. Su padre era el comandante de la Flota del Pacífico. Podría haber conseguido un trato para ser de los primeros en salir o para ser liberado antes. No lo hizo. Se quedó y fue torturado. Y Donald Trump dijo algo así como, los héroes no deberían ser hechos prisioneros. Pues ¿qué te den, Donnie? ¿Qué hiciste tú, señor espolonoseo? Tú no fuiste a Vietnam. Quiero decir, por Dios, si eres el patriota que dices ser, deberías haber entrado, haberte limado esos espolones óseos. Ya sabes, deberías haber hecho algo. Ponme inyecciones para que pueda entrar y pasar el reconocimiento médico. Cualquier cosa, cualquier truco para poder entrar, porque quieres servir a tu país. No es por presumir, pero cuando me alisté en el Cuerpo de Marines, no estaba físicamente cualificado. De niño, jugando al fútbol americano en el instituto y todo eso, tuve huesos rotos de los que puedas imaginar. Tuve un riñón roto. Tuve problemas. Incluso en la universidad me quedé paralizado durante 1 semana y media jugando al fútbol americano. Tuve que buscar un médico que estuviera dispuesto a firmar esa exención, porque ningún médico cerca de F&M quería hacerlo. Todos dijeron que no. Así que el Cuerpo de Marines vino a decirme, no podemos darte el nombramiento, estás roto. Hice todo lo posible para asegurarme de conseguir el nombramiento. Quiero decir, no mentí, no hice trampa, pero hice todo lo demás. Al final, fui a ver al coronel y le dije, si consigo un 300 en la PFT, una puntuación perfecta, dejará que este cuerpo Roe entre. Y eso fue lo que le convenció. Dijo, de acuerdo, ahora mismo haremos una PFT. Y saqué un 300 en la PFT. Eso significa que hice 20 dominadas, 100 abdominales en 1 minuto y corrí 3 millas en menos de 18 minutos. Dije 1729, exactamente. Y ellos respondieron, si puedes igualar la prueba física del Cuerpo de Marines, te dejaremos entrar. Así que, ya sabes, me considero un patriota. Esto es lo que hacen los patriotas. ¿Quieres servir? Maldita sea, hazlo. Haz que ocurra. Donald Trump, pequeño bebé con espolón óseo, límpiatelo, Donnie. Amputa el maldito pie. Tienes dinero. Busca un cadáver, ponle otro pie. Haz algo para que puedas ir a Vietnam y ser un hombre. Ahora, Scott, de alguna manera fastidias a tu gente. Ya sabes, entiendo que Vietnam fue una mala guerra. Entiendo que no deberíamos haber estado allí. Lo entiendo. Estoy hablando de un hombre. No fue un evasor del servicio militar. No tenía un principio. No tomó una postura y dijo, no voy a hacer esto. La mitad del tiempo en que era elegible para ir, ni siquiera sabíamos la mitad de los crímenes que se estaban cometiendo. Era una cuestión de blanco o negro para los estadounidenses que se enfrentaban a ello. Te decían, o das un paso al frente y eres un patriota, o no. Él andaba por ahí, yendo a una escuela militar, llevando un uniforme, creyéndose el señor importante, y se libró del reclutamiento, como todos los demás halcones de guerra que se las daban de héroes. Donnie Trump tuvo su oportunidad. ¿Sabes lo que John McCain no hizo? Ese hijo de perra alcohólico y mujeriego no se rindió, no huyó. Se subió a un portaaviones, se lanzó desde ese portaaviones y voló en misiones de combate, quizá de forma incompetente, pero lo hizo. No soy un gran admirador de John McCain, pero no era un cobarde. Lo último que fue John McCain fue un cobarde.
y que Donald Trump se siente ahí y llame cobarde a John McCain porque fue derribado y hecho prisionero, eso solo significa que Donald Trump es la escoria de la Tierra. Y lo era. Era la escoria de la Tierra en 2015 y sigue siéndolo hoy. Lamentablemente, esa escoria de la Tierra fue nominada por el Partido Republicano y se enfrentaba a Hillary Clinton, que al menos en mi opinión, era un problema mucho peor que Donald Trump. Algunas personas no estarían de acuerdo. Esa es la belleza de una democracia. Pero no es una democracia, ¿verdad? Porque en realidad no tuvimos opción sobre a quién votar. Ya sabes, es lo mismo de siempre. Y luego recuerda cuando estaba enfrentando aquel caso, había un juez hispano, y él dijo, no puedes tener un juez hispano. Ese es un juez estadounidense, hijo de perra. Un juez estadounidense que conoce la ley mejor que tú, tomando una decisión legal basada en la ley. Y como las cosas no salieron como quería Donald Trump, de repente es un mal juez porque es hispano. ¿Y queremos elegir a este hombre? Eso es un comentario abiertamente racista, completamente racista. Así que todo el mundo está ahí fuera. Tú votaste por él. ¿Qué opciones tenía yo? Héroe, ¿quieres que vote por Hillary Clinton? No podía hacerlo. No podía hacerlo. ¿Quieres que vote por Joe Biden? No podía hacerlo. Kamala Harris? No podía hacerlo. No digo que Trump sea lo mejor que ha existido, pero en mi opinión era mejor que las tres opciones que teníamos. Y tenía esperanzas, igual que tú. Recuerdo aquellos días, pensábamos, vaya, esto podría ser interesante, podría ser algo diferente, pero como es un cobarde moral y físico, no puede cumplir. Esa es otra característica de un cobarde. Hace falta valor para decir voy a hacer algo y luego hacerlo, especialmente cuando la gente empieza a oponerse. Porque entonces descubres qué tipo de principios tienes. Cuando mantienes tu posición, descubres qué tipo de cerebro tienes y discutes. Trump no puede participar en un debate sobre ninguno de estos temas. Yo podría tener un debate con Donald Trump sobre el programa nuclear de Irán y verías que en los primeros 10 segundos no sabía de qué estaba hablando. Oh, ya sabes, tienen centrifugadoras enormes, tan grandes como mis manos. Y ya sabes, entonces, ya sabes, quiero decir, les dije que quería un acuerdo. Y ya sabes, hacen girar esas cosas, y luego están como bajo tierra. Y ya sabes, no pueden estar bajo tierra. Y vamos a tener un acuerdo para sacarlas de debajo de la tierra. Vamos a sacarlos del suelo. Mi acuerdo va a sacarlos del suelo. Y van a dejar de girar porque va a ser un acuerdo tan bueno, porque voy a negociar. Y tú simplemente no sabes de qué estás hablando. No sabes nada de esto, sobre las tecnologías implicadas, sobre la historia, por qué Irán hizo lo que hizo, por qué Irán hace lo que hace. Ya sabes, no se puede esperar que todos los presidentes sepan eso, pero entonces rodéate de gente que sí lo sepa, y él no lo hace. Las personas que asesoran al presidente en estos temas son solo ideólogos, sin más, sin conocimiento, sin experiencia, nada. Sobre el control de armas. Ese es otro tema que probablemente no deberíamos tratar hoy. Pero quiero decir, si a estas alturas no hemos comprendido que cualquiera en Washington, D.C., que esté afiliado a la Asociación de Control de Armamentos debería dimitir, porque han fracasado, cualquiera que se llame a sí mismo profesor de estudios sobre el desarme, que dimita, han fracasado. Porque no practicamos el desarme, no practicamos el control de armamentos. Promovemos la supremacía estadounidense y utilizamos el control de armamentos y el desarme como instrumentos para mantener esa supremacía. Eso no es de lo que trata el control de armamentos. Volvemos a Irán, y aquí es donde se conecta todo. Irán está autorizado, en virtud del artículo 4 del Tratado de No Proliferación Nuclear, a tener un programa de energía nuclear con fines pacíficos que incluya la totalidad del ciclo del combustible nuclear. Nada de lo que hace Irán es ilegal. Incluyendo, por cierto, el enriquecimiento de uranio al 60%, porque se podría plantear un escenario en el que, por ejemplo, Irán quisiera desarrollar reactores militares para un submarino nuclear.
creo que se está entrando en ese nivel de enriquecimiento necesario para los reactores nucleares. No es ilegal, no está prohibido. Así que Irán no ha violado la ley. Pero ¿por qué Irán se somete a acuerdos de salvaguardias y a limitaciones de este tipo? Porque existía un acuerdo. El Tratado de No Proliferación Nuclear es un acuerdo. Y el acuerdo consiste en que las naciones que poseen armas nucleares serán las únicas autorizadas a tenerlas, porque reconocemos las armas nucleares como ese gran mal del que debemos deshacernos. Y todas las demás naciones pueden tener acceso a la tecnología nuclear, pero no pueden militarizarla. No pueden tener armas. Tenemos inspecciones para asegurarnos de ello, y hay consecuencias si decides violarlo. Pero los estados con armas nucleares no tienen permitido mantenerlas a perpetuidad. Hay que empezar a reducirlas. Lee el preámbulo del Tratado New START que acaba de expirar. Lee el preámbulo. Habla de la promesa de reducción, de que este tratado continúa el compromiso asumido en el Tratado de No Proliferación Nuclear de empezar a disminuir el número de armas nucleares. Continúa esa promesa. Pues bien, hoy eso se ha acabado, y ahora vemos a Estados Unidos hablando de cargar más ojivas en los misiles. Eso significa que vamos a pasar de 1.550 a aproximadamente el doble en un par de meses, porque vamos a empezar a cargar, pasando el Minuteman III de 1 a 3 y el Trident de 4 a 8. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos en la dirección equivocada, lo que significa que el Tratado de No Proliferación Nuclear es una mentira. Y lo que están haciendo los Estados Unidos, no estoy culpando a Rusia, estoy culpando a los Estados Unidos. Es decir, que las armas nucleares son una parte inherente de nuestra postura de seguridad nacional. Acabáis de legitimar las armas nucleares para todos los países del mundo. En el momento en que decís que las armas nucleares son una parte inherente de nuestra postura de seguridad nacional, las habéis legitimado para todos. Si lo que es bueno para el ganso, es bueno para la oca. Lo que deberíamos decir es que heredamos de la Guerra Fría una postura de disuasión nuclear vinculada a las posturas de disuasión de otras naciones. Por lo tanto, estamos trabajando en conjunto con esas naciones para reducir el número de armas nucleares y alejarnos gradualmente de verlas como una expresión legítima del poder militar nacional. Queremos alcanzar el objetivo de 0 armas nucleares a nivel mundial. 0 global es la meta y vamos a seguir avanzando en esa dirección. Así cumplimos la promesa hecha en el marco del Tratado de No Proliferación Nuclear. Pero Donald Trump, creo yo, acabó con el Tratado de No Proliferación Nuclear, además de acabar con el nuevo START. El nuevo START está muerto. No va a volver. El Tratado de No Proliferación Nuclear también está muerto. Fíjate en lo que la gente comenta. Arabia Saudí teniendo un arma nuclear secreta. Tengo que tener cuidado con lo que digo, pero eso es algo que se sabe desde hace mucho tiempo, o al menos se sospecha firmemente basándose en información de inteligencia. La idea era que no se hablara de ello, igual que no se habla del arma israelí. No tienen tantas. Turquía guardó silencio cuando se le preguntó. El ministro de Asuntos Exteriores turco guardó silencio cuando se le preguntó, ¿va Turquía a desarrollar una bomba nuclear? Claro que sí. Turquía va a desarrollar una bomba nuclear. Todo el mundo va a desarrollar una bomba nuclear. Gracias, Donald Trump. El Tratado de No Proliferación Nuclear es un documento sin sentido en este momento. De hecho, cualquier tratado que firme Estados Unidos es un documento sin sentido. Violamos todos. El Tratado del Espacio Ultraterrestre lo estamos violando mientras hablamos. Se supone que no permite la militarización del espacio, y sin embargo tenemos la Fuerza Espacial, que es la definición misma de militarizar el espacio. Es un momento vergonzoso en la historia estadounidense. Sabes, que Dios bendiga a esos atletas olímpicos que tienen el valor de decir, mira, amo a mi país, pero hay muchas cosas en mi país con las que no estoy contento. Sí, sabes, ser estadounidense significa libertad de expresión. Has llegado a donde estás porque eres realmente bueno en lo que haces.
But when you put that flag on your shoulder, that doesn't mean you. Pero cuando te pones esa bandera en el hombro, eso no significa que te pongas un bozal en la boca. La libertad de expresión es la libertad de expresión. Y creo que eso es genial. Pero si no queremos que lo digan, ¿por qué no hacemos un país mejor? Siempre me encanta ese argumento, porque lo que dicen no está mal. Lo que están diciendo es que tenemos problemas. Así que si yo fuera el gobierno diría, sí, tenemos problemas. Oye, concéntrate en esquiar. Cuando termines, formaré un comité olímpico al que podáis venir, porque estáis ahí representando a Estados Unidos. Y con eso viene mucho equipaje. La gente se olvida de eso. Estáis ahí representando al país, y cuando te plantas ahí como atleta estadounidense, todo ese equipaje va contigo. Minneapolis va contigo. La gente te mira a ti y mira la bandera, y lo que ves son agentes de ICE ejecutando a estadounidenses en la calle. Y se supone que tienes que decir, oh, no, rojo, blanco y azul, colega, todo va de maravilla. Tonterías. Eres un ser humano que piensa. Dices, hay cosas ahí fuera con las que no estoy contento. Por supuesto, dilo, eres estadounidense, tienes derecho a decirlo. Pero de nuevo, este país ha dejado de funcionar como una república constitucional. Hay tanta estupidez y banalidad en las redes sociales ahora mismo. La gente ni siquiera piensa en lo que escribe la mitad del tiempo. Yo voté por esto. No, no lo hiciste. No puedes votar a favor de violar la Constitución. En fin, ya hemos hablado demasiado. Yeah. Yeah. Thank you so much, Scott. Sí, muchas gracias, Scott, por estar con nosotros hoy. Siempre es un gran placer hablar contigo. En mi opinión, ha sido una conversación realmente buena sobre todos los temas relacionados con Rusia, Irán y las armas nucleares. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Que tengas un buen día. Nos vemos pronto. Adiós. See you soon. Bye-bye. Bye-bye. 2.